Ah, ya pudiste entrar, Harold, ya te veo. Sí, profe, ya pude, por fin. Pero te ves como congelado, ¿viste? Ah, bueno, ya como que se movió. Se ve rara la imagen. El internet, profe. Sí, no, es que también es que le damos mucho palo a estas cosas. Hola, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, niños, ¿cómo están? Vivian, Lady, a todos, muy buenas, ¿cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes. Ay, Señor de los cielos, bueno, ¿dónde estamos? Estábamos aquí, creo. Hola, profe. Hola, ¿cómo van? Hola, Porfa. profe. Muy bienvenidos, por favor, no olviden firmar la asistencia, firmar el chat, llenar pues el chat. Acuérdense que tenemos el enlace por allá y por acá el chat, llenen ambas. Y el enlace, los que no lo tienen, por favor, pues los que no lo han guardado, que se lo mande un compañero para que perdamos tiempo en eso. Y abran sus camaritas para tomar la fotico. Vamos, chicos, vayan abriendo las camaritas. Profe, creo que faltan unos compañeros. ¿Sí? Aquí somos casi 70 y vamos 49 simplemente. Sí, tienes razón. Vale, bueno, entonces no les voy a tomar la foto todavía. Esperemos un momentico, esperemos que haya más y ahorita volvemos a abrir las cámaras. Listo, está bien, tienes razón, Javi. Entonces sí voy a dejar listo todo para mandarlo, cosa que no se vino a tomar la foto cuando lo tengamos. Sí, yo recuerdo que la otra vez llegaron como 70 y pico. 75 creo que firmaron. Bueno, la semana pasada vimos funciones esenciales. Profe, vimos... No, vimos prevención. Vimos prevención. ¿Sí? Sí. Sí, vimos prevención. Espera, dejo montado aquí la asistencia y ya seguimos con la siguiente clase. Sí, igual todavía apenas hay 57. Esperemos que logren entrar todos porque nos corta cada 40 minutos. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? ¿Bien, bien? Profe, lo que pasa es que, ¿cómo le explico? Lo que pasa es que no puedo estar ahorita mismo en la clase porque tengo una reunión en ese momento sí, yo tengo una hija que se gradúa este año, entonces tengo la reunión con Servitogas. Entonces, lo que me demore en la reunión, ya luego ingreso a la clase otra vez, por favor. Es una reunión virtual, o sea, te sales de este enlace y te metes al otro y vuelves a entrar. ¿Sí? Algo así. Sí. Vale, procura que sea lo menos posible para que te pierdas de lo menos posible también, ¿vale? Sí, por favor, sí. Vale, profe, gracias, yo. Asistencia, salud. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Profe, ya llamó a lista? No. Ah, listo, profe, gracias. 3 de septiembre. 3 de septiembre de 2020. ¿Sí? Estamos esperando a que entre un poquito más de personas. Estamos esperando a que entren un poquito más de personas para que la foto nos quede lo más completa posible.
De hecho, pero sí, tenemos un par de minutos más. Bueno, entonces, la semana pasada estuvimos hablando de prevención y la semana anterior estuvimos hablando de funciones esenciales de salud pública. Y parte del objetivo es pues como entender las herramientas de la salud pública, ¿sí? Las herramientas de la salud pública, porque vimos que la salud pública era el esfuerzo organizado de la población por mejorar su calidad de vida y salud. Entonces, la salud pública es una cosa muy amplia y dentro de eso pues recordamos las 11 funciones esenciales, pero también vimos que eso obedecía a un concepto, ¿sí? Eso obedecía a un concepto y ese concepto pues actualmente es el concepto humanista, holístico, ¿sí? Pero ese concepto a su vez viene de un concepto que es el concepto biomédico, ¿sí? Del modelo biomédico. El modelo biomédico, y dentro del modelo biomédico tenemos el modelo salud-enfermedad de Lewis y Clark, modelo multicausal de la enfermedad, y vimos cómo eso tenía un gran peso, una gran importancia dentro del proceso, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a pasar muy rápidamente la presentación de determinantes sociales de la salud. Esto va a ser medio repetido para medicina, porque pues ya habíamos hablado de esto, pero pues lo tenemos que ver de todas maneras con enfermería. Entonces, digamos que históricamente yo no había tenido un curso que tuviera salud comunitaria 2 conmigo y simultáneamente tuviera salud pública. Me perdonarán, digamos, la repetición que se pueda presentar, pero igual vamos a tratar pues de sacarle jugo, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquitico sobre los determinantes sociales de la salud. Oh, Señor bendito. Que sería la temática. O sea, ya hablamos de la prevención y hablamos de cómo había dos enfoques, ¿no? Un enfoque tenía que ver con la parte de la enfermedad. La prevención dijimos que era patocéntrica. Y por otro lado, aparte de la enfermedad como tema patocéntrico, excuse un momentico, a ver si puedo callar a mi perro. ¿Sí? ¿Pueden decirme si alguien vio el material que el profesor sí ya aparece en Moodle? No, no aparece todavía. Pues a mí no me aparece.
Ah, ok, gracias. ¿Ya me oyen? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces, arranquemos. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre los determinantes sociales de la salud para hacerlo un poquito más amena para los que de pronto ya vieron esta clase. Por el otro lado, voy a usar una presentación diferente y vamos a hablar un poquitico sobre esto. Entonces, vimos que la prevención nos hablaba de que yo me enfrento a una enfermedad, identifico cuáles son los elementos y puedo utilizar varias estrategias para prevenirla, para hacer prevención primaria o secundaria o terciaria. En la primaria puedo usar promoción de la salud y puedo identificar cuáles son las causas, digamos, principales, originales que genera la enfermedad y tratar de intervenirla. Y hablamos que eso tenía que ver con la prevención primordial, que es cuando tratamos de identificar las causas que están por allá lejos y que pueden influir. Entonces, eso en Colombia, esta presentación que vamos a ver ahorita es una presentación del Ministerio de Salud, aquí de Colombia, de la Dirección de Epidemiología y Demografía. Y vamos a ver los distintos enfoques que legalmente aplican hoy en día y cómo los determinantes sociales de la salud, el enfoque determinante, es una parte fundamental de lo que hacemos en salud pública. Entonces, hay varios enfoques como el enfoque de derechos, el enfoque diferencial, el enfoque de determinantes sociales de la salud y el enfoque poblacional. Esos enfoques son obligatorios, están establecidos en la Ley 1438 en el artículo 6. ¿Sí? Y hay unas orientaciones específicas que tienen que ver con participación social y redes. Si ustedes se fijan, mucho de esto se parece un poco a las funciones esenciales en salud pública que vimos hace 2 clases. ¿Sí? Entonces hay un plan decenal de salud pública. Esto lo vamos a profundizar luego en la unidad 3, que es cuando vamos a ver normatividad. Entonces por eso ahora lo voy a pasar un poco rápido. Plan decenal de salud pública 2012-2021, o sea que todavía está vigente, que está a punto de culminarse, planteó que el país planeara para 10 años qué era lo que íbamos a hacer en salud, por se llama plan decenal, por 10 años, y que nos planteáramos cómo íbamos a avanzar como sociedad en eso. ¿Sí? Y se plantearon unos principios de priorización. Yo voy a saltar un poco esto, pero aquí está el tema de los determinantes. Entonces vamos a verlo como en reversa. Vamos a ver primero qué es el modelo de determinantes de salud y luego los explicamos. Aquí estamos viendo los determinantes sociales de la salud y vemos que hay unos determinantes intermedios. Ustedes ven mi cursor, ¿cierto? Alejandra, dime. Alejandra pidió la palabra. Alejandra García pidió la palabra. Dime. Hola, una preguntita. ¿Usted está grabando la clase? Ah, no sé, no me acuerdo. Espérate a ver. Sí, lo está grabando.
¿Sí la estoy grabando? Un momento. Sí, ¿La sí, puedo colocar en YouTube Profe. como la pasada? sí, claro, claro. O sea, pues ya saben que me demoro un poquito. Ya acabo de terminar la que di esta mañana. Ahorita les mando el enlace. Y esta se demora un poquito porque como queda en 3 tandas, pero sí, claro, claro que sí, con gusto. Bueno, sigamos. Entonces, aquí tenemos el modelo de determinantes. Vamos a, ¿qué es un determinante de la salud? Un determinante es algo, como lo dice su nombre, que determina, que condiciona. Son elementos, condiciones que favorecen un resultado determinado en salud. Entonces, los determinantes los dividimos en 2, en los intermedios y los estructurales. Entonces, por ejemplo, dentro de los estructurales está el contexto socioeconómico y político. Este es un determinante estructural proximal. Gobernanza, políticas públicas, macroeconómicas, eso lo vamos a ver ahorita más en detalle. Pero esto determina unas condiciones que son la clase social, el género, que también es estructural, pero esos son estructurales distales. Y eso termina generando los determinantes intermedios de la salud. ¿Por qué intermedios? Porque están a la mitad, en un punto medio entre lo estructural y la repercusión en la desigualdad. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que una persona tenga un género, o sea, uno tiene su género, ¿sí? Uno nace en una clase social, pero las circunstancias materiales pueden cambiar. O sea, yo puedo cambiar mi clase social. Yo puedo nacer en la pobreza y hacer movilidad social, formarme, profesionalizarme, emprender negocios y cambiar a una circunstancia material totalmente diferente. Entonces, estos son los determinantes intermedios. Al final eso repercute en la salud y en el bienestar, ¿sí? Este es el modelo de determinantes de la salud que hace parte del proceso. Entonces, cuando yo voy a intervenir, yo intervengo directamente. Silencio, por favor. Si no va a intervenir, silencio. Profe, ¿puede sacar a esa persona de la reunión? ¿No es de nosotros? ¿No es de ustedes? No, profe. No, señor. No, profe. ¿Quién es? ¿Identifican el nombre? Daniel, creo que acabo de Fue un cambiar el Daniel. nombre. Fue un Daniel. A ver. Escribieron en el chat. ¿Escribieron en el chat? A ver. Si no acaban la reunión, nos van a hackear. Están cambiando los nombres, profe, ya no te va a aparecer como Daniel. No, profe, solo hay que sacarlo. Es gente que hace videos para Claro, YouTube. pero Solo hay necesito que saber sacarlo. quién es para poder, necesito saber el nombre para poder sacarlo. Levi Daniel. Entonces, a ver quién es para poder sacarlo. Ese es el problema. Bueno, pues no es tampoco mucho lío, ¿no? Si es del Pues caso, sí, pues, hasta ahora no han hecho nada grave. suspendemos la reunión si es del caso. Pues, no es tampoco mayor No, problema. profe, si algo active la sala de espera y póngame hospedador. Cuando él moleste, yo lo saco. Eso me parece bien. Profe Leonardo, Están molestando en la clase. Profe, salgámonos de este link. profe, hay que sacar otro link. No, si nos salimos es lo Solamente mismo. hay que Si nos sacarlo. salimos es lo Solamente hay que sacarlo. Solo hay Ya, que solamente hay que sacarlo. sacarlo. Ese es el man que está hablando, por si no se han dado cuenta. Pero yo saqué un Leonardo. Sí, ese. Un Leonardo que había, yo lo saqué. No sé si será ese. Sí. Profe, habilita la sala de espera para que A ver. no... Y coloque timbre, profe, para ingresar y ya. Listo, ya la sala de espera está activada. Que Bueno, pida, Eso. que solicite permiso para ingresar y listo. y la otra cosa que habíamos dicho era que Harold se ofreció, te va a ser coanfitrión. Listo, Harold ya eres coanfitrión. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, esperemos pues que No molesten más. no moleste. Acá no les dan las bromitas. Bueno, listo. Entonces, sigamos. Entonces, les decía, los determinantes son eso. O sea, yo tengo un infarto. Listo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tuve un infarto? Porque hubo una serie de cosas que tuvieron que ver con eso. Claro, tuve un infarto porque yo tenía hipertensión, tuve un infarto porque yo tenía diabetes, tuve un infarto porque yo era sedentario, tuve un infarto por una serie de cosas. Porque yo tenía una tendencia familiar, bueno.
por el tipo de alimentación que recibía, bueno, por toda una cantidad de cosas. Pero esas cosas, ¿de dónde vienen? A esas cosas vienen de algún lado. Entonces yo, por ejemplo, tengo una comida y hablábamos la otra vez de que, por ejemplo, mi dieta se determinó históricamente por la dieta que tenían mis abuelos. Entonces, mis abuelos vivían en un país más rural, en el que la gente caminaba más, en la que se consumía más energía, entonces los carbohidratos eran una cosa súper importante. ¿Listo? Pero eso no se tiene que quedar así. O sea, a mí me enseñaron a comer así, pero yo puedo modificar eso. Erika Solorzano, ¿la conocen? Sí, profe. ¿Sí? ¿La admitimos? Sí, Sí, profe. señor. Vale, Harold, porfa, te encargas Sí, de... ya la admití, profe, listo. Eso, y les pregunta, y para que no interrumpir yo, tú les preguntas por chat a tus compañeros si la conocen o no, ¿vale? Listo, profe. Igual falta gente, ¿no? Ahí van otros que se van a estar metiendo. Ahí hay una Susana Orozco Gallardo, ¿sí saben quién es? Sí, ella es de mi salón. Compañera, sino que Vale. le dio miedo y se salió. Vale, pero entonces, igual ustedes, Harold, cuando cualquier persona que llegue a la espera, pregunta por el chat, para no interrumpir la clase, ¿vale? Pregunta Listo, por profe, el está chat bien. y ustedes, compañeros, le responden también por el chat. Y así ya podemos seguir nuestra vida tranquilos. Pues entonces les decía, esas condiciones de vida establecen unas circunstancias materiales y unas circunstancias psicosociales, ¿sí? Hábitos y estilos de vida. O sea, no necesariamente ser pobre representa ser obeso o ser flaco, ¿no? No realmente. Usted conoce gente pobre obesa y gente rica flaca, ¿sí? Y eso no siempre aplica. Me explico. O sea, no todo el que tiene escasez de recursos materiales tiene una dieta hipocalórica, ¿no? Porque depende de muchas cosas. Una condición cultural puede hacer que usted tenga una dieta hipercalórica y baja en proteínas. Y eso condiciona un tipo de desnutrición que es la desnutrición calórica, el kwashiorkor, porque se suprime el acceso a la proteína, pero sí hay acceso a las calorías. Entonces, todas estas cosas condicionan el resultado, ¿sí? ¿Qué es este modelo del que estamos hablando aquí? De lo que estamos hablando aquí es de intervenir esos determinantes. Entonces, yo puedo intervenir las consecuencias, la repercusión en la desigualdad, pero también puedo intervenir qué condicionó que eso ocurriera, ¿sí? Entonces, el principio de la salud pública, habíamos dicho desde hace rato, que es que el colectivo, la sociedad como colectivo se apersona de tener una mejor calidad de vida y una mejor condición de salud, ¿sí? Entonces, por esa razón aquí estamos hablando del bien colectivo, del bien común, porque estamos hablando del colectivo. Entonces, la sociedad observa un bien colectivo. Obviamente, en algunos momentos se establecen choques, ¿no? Entonces, el bien común versus el individual. ¿Qué es lo que se busca? Que no se violen los derechos fundamentales del individuo. Pero aún así, si el colectivo está cuidando del bien común, pues también se beneficia el individual y por esa razón el bien común prima sobre el bien individual. Allí hay unas discusiones que son supremamente complejas. ¡Rufo! Unas discusiones que son supremamente complejas y nos las vamos a saltar un poquito. ¿Qué me interesa que veamos? Que para la formulación de este plan decenal, esto se consultó con muchísima gente. O sea, se recibieron más de 100.000, 153.000 opiniones. O sea, esto no es una cosa que se sentaron allá en Bogotá y a puertas cerradas, ¿no? Esto fue un tema que se hizo todo un ejercicio reuniendo lo que la comunidad quería, la evidencia científica y cómo enfrentar con eso los retos en salud. Con 3 metas estratégicas: alcanzar equidad, afectar los determinantes sociales y mitigar los impactos de la carga de enfermedad. Entonces, el plan decenal obedece a eso. Obedece a alcanzar la mayor equidad en salud, afectar positivamente los determinantes sociales de la salud, mitigar los impactos de la carga de enfermedad sobre los años de vida. Y para eso plantean varias cosas. Entonces plantean la promoción de la salud, que ya la vimos en funciones esenciales, si recuerdan, ¿sí? La función esencial número 3. La gestión de la salud pública, las acciones diferenciales, el enfoque diferencial, la gestión de riesgo en salud. Y aquí plantea unas dimensiones, que son las condiciones no transmisibles, la salud pública ante las emergencias y desastres, que también la recordamos en las funciones esenciales, salud y ámbito laboral, salud ambiental, ¿sí? Sexualidad,
derechos sexuales y reproductivos, seguridad alimentaria y nutricional, convivencia y salud mental, vida saludable y enfermedades transmisibles. Y tiene unos derroteros que son avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, mejorar las condiciones de vida y salud de la población, y cero tolerancia con la mortalidad y discapacidad vital. Entonces, mire que este es el modelo del Plan Nacional de Salud Pública y lo que plantea es intervenir una serie de cosas que están allá adentro, que están en la realidad, que son las que causan los efectos. O sea, no atender solo la consecuencia, sino la causa. Entonces, aquí dice, bueno, venga, vamos a analizar esto. Entonces, mire, estadística del problema, situación de salud, análisis de causas, soluciones demostradas, y empieza a plantear, bueno, cuáles son los problemas, por qué suceden las propuestas de solución. Este análisis se llama el ASIS. El ASIS, pues, lo veremos más en detalle luego cuando veamos vigilancia en salud pública, pero es importante que entiendan que todo esto hace parte del proceso de salud pública, ¿sí? Entonces hay todo un análisis, a ver, quitemos esto de aquí, no se deja quitar, bueno, ahí dice análisis de situación de salud, ASIS. Entonces tenemos la caracterización, los efectos de salud y los determinantes sociales de salud. Miren lo que son los determinantes. Tú hablas de los intermediarios, donde están las circunstancias materiales, los factores conductuales y el sistema sanitario. Y los estructurales, donde están los biológicos, el estrato, la etnia, la raza, el nivel. Entonces, en términos generales, para que nos entendamos, lo estructural es lo que es difícil de cambiar. Lo estructural es duro, ¿sí? Como cuando dicen, no, es que es una estructura, algo sólido. Entonces, y los intermediarios son cosas que son más modificables. Entonces, claro, el componente biológico es más difícil de modificar. La raza, la etnia, el estrato, son cosas que son más difíciles. El nivel educativo. Ah, ¿imposible? No, por supuesto que no es imposible. Usted puede, una persona de 60 años que no sabe leer y escribir, usted le puede enseñar a leer y escribir. Lo que pasa es que ya vivió toda la vida en ese estado cultural, pero usted puede modificar. Entonces, hay unas variables que causan gradiente, como la etnia, la discapacidad. Eso se llaman los ejes de inequidad. Entonces, ahí se hace un análisis a través de gráficas, estadísticas y demás, y se hace un proceso. Y con ese proceso se establecen las prioridades. De esas prioridades se buscan los objetivos, se traza una estrategia y se genera una acción. Yo me voy a saltar un poquito esto. Me voy a saltar un poquito de eso. Pero, ¿qué me interesa resaltarles aquí? Que dice aquí, determinantes estructurales de la salud, ejes de desigualdad y determinantes de la salud. Entonces, miren que cuando empezamos a analizar esto, salen los determinantes todo el tiempo. Por eso tenemos que saber muy bien cuáles son los determinantes. Me explico. Usted llega a urgencias, un paciente con diarrea. Entonces, usted listo, usted le revisa y sí, es una disentería por ameba, usted le manda metronidazol, lo hidratan, le dan el manejo, bla, 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 y luego de eso lo devuelven a su casa, donde las condiciones que lo hicieron enfermar lo van a volver a hacer enfermar. Entonces nos quedamos cortos, no es suficiente con la atención, no es suficiente con la prevención, sino que tenemos que tratar de intervenir esos factores determinantes, esas condiciones que hacen que se enferme. Porque si no, pues no hacemos nada. Las personas que estén en este eje de desigualdad, que no tienen acceso a agua potable, seguirán pasando esas enfermedades y esa discapacidad evitable, cosa que es intolerable. Entonces, miren que aquí en esas categorías se hace muy patente la necesidad de identificar los determinantes estructurales, de identificar cuáles son los ejes de desigualdad y de intervenir los determinantes intermediarios, como las condiciones materiales, sociales, culturales y los servicios de salud. Bueno, esto es de cómo se desarrolló el proceso, esto me lo voy a saltar. ¿Sí? En resumidas cuentas, el Plan Nacional de Salud llega a esto. Y dice, oiga, pilas, esto lo vamos a retomar luego, pero para que se lo vayan aprendiendo. Vamos a tener 8 dimensiones prioritarias, que son salud ambiental, derechos sexuales, convivencia social, salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, salud y ámbito laboral, vida saludable y condiciones crónicas y discapacidad, vida saludable libre de enfermedades transmisibles, salud en emergencias y desastres. Son las dimensiones prioritarias. Y vamos a tener 2 dimensiones transversales, que son el fortalecimiento de la autoridad sanitaria y el enfoque diferencial. ¿Listo?
Eso no salió así porque sí, porque ve, dividámoslo así. Es porque son los temas prioritarios después de haber hecho todo ese análisis previo. Entonces, en cada uno de esos temas vamos a ver una serie de procesos. Tenemos 3 líneas operativas: la promoción de la salud, la gestión del riesgo de salud y la gestión de la salud pública. ¿Sí? Esas 3 líneas operativas es la manera como vamos a intervenir. Entonces, un tema es promoción de la salud, que lo vamos a ver más en detalle. Y la promoción de la salud tiene mucho que ver con intervenir en los determinantes. La gestión del riesgo en salud. Cuando estamos hablando de riesgo, ya recordamos que cada vez que identificamos un riesgo y lo intervenimos, eso es, ¿qué es? ¿Qué vimos la clase pasada? Prevención primaria. Prevención. Siempre que identificamos un riesgo y lo intervenimos, un riesgo específico, eso es prevención. ¿Sí? Si estamos evitando la enfermedad, será primaria; si estamos evitando la complicación, será secundaria; y si estamos recuperando el daño, será terciaria. Pero prevención es cuando yo identifico un riesgo y lo intervengo. Cuando ya lo que hago es promover el estado general de salud, es promoción. Tendremos oportunidad de verlo con más detalle después, pero por ahorita, estas son las 3 líneas. Entonces, pregunta de examen: ¿cuáles son las líneas operativas del Plan Nacional de Salud Pública? La promoción de la salud, la gestión del riesgo de salud y la gestión de la salud pública. Son 3. ¿Cuáles son las dimensiones estratégicas del Plan Nacional? Las 8 que ya vimos: salud ambiental, salud de emergencia y desastres, vida saludable, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, ámbito laboral, seguridad alimentaria, convivencia social y salud mental, y sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Y las 2 transversales son enfoque diferencial y autoridad sanitaria. Entonces, esto es lo que necesito que entiendan. Mejor dicho, con esta diapositiva ya debemos entender qué son los determinantes. Lo que vemos en salud, lo que usted recibe en urgencias, lo que se hospitaliza, la gente que se muere, esos son los efectos. Eso es la punta del iceberg, eso es lo que está afuera. ¿Sí? Ah, vea, ese señor se murió de cáncer. Ah, bueno, listo. Ah, esta señora le dio cáncer de cuello uterino y se murió. Ah, bueno, listo. Eso es un efecto. Pero más atrás de eso están, ahí en la superficie, abajo de la superficie, los factores de riesgo. Bueno, y más atrás están los determinantes intermedios. Y más atrás están los determinantes estructurales. Entonces, normalmente, si yo veo un efecto, ¿cuál es un efecto? Un efecto es un accidente de tránsito. Un muerto por accidente de tránsito. Ah, listo. Muerto por accidente de tránsito. Perfecto. ¿Cuál es el factor de riesgo principal para uno morirse por un accidente de tránsito? La vía, la carretera, las señales de tránsito. El accidente de tránsito. O sea, la principal razón para que yo me muera por un accidente de tránsito es que yo tengo un accidente de tránsito. ¿Sí? O sea, no todos los que tienen un accidente de tránsito se mueren. Pero todos los que se mueren por un accidente de tránsito tuvieron un accidente de tránsito. ¿Sí me hago entender? Yo sé que parece una bobada, pero entiéndame. O sea, si yo logro disminuir los accidentes de tránsito, pues estoy disminuyendo los muertos por accidente de tránsito. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la muerte por dengue? Que le dé dengue a la persona. Que le dé dengue. O sea que si yo disminuyo casos de dengue, puedo disminuir mortalidad por dengue, se supone. Pero no siempre es así. Resulta que usted puede tener pocos casos de dengue y que se le mueran todos. Por muy mala atención, por no tener claro lo que hay que hacer, porque la mortalidad por una enfermedad no necesariamente se combate de la misma manera que se combate la enfermedad. Entonces, por ejemplo, para yo evitar disminuir casos de dengue, tengo unas estrategias, pero para disminuir mortalidad por dengue tengo otras estrategias. Sin embargo, si yo lograra disminuir mucho los casos, pues disminuirían también los muertos. Entonces, el factor de riesgo del efecto, si yo lo contengo, si yo lo logro disminuir, pues disminuyo el efecto. Pero nota que ese factor de riesgo tuvo un determinante. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los determinantes de los accidentes de tránsito? Ahí sí los que dijeron, el compañero que habló. Vuelve, diga. Las vías en mal estado, Señalización. Pues si se llevan las señales de tránsito. Uso de alcohol, en general, es estilos de conducción, o sea, comportamiento humano, donde entra alcohol, alta velocidad, ¿sí?
Pero también hay un tema de señalización, iluminación, ¿sí? Medidas preventivas viales como reductores viales, pompeyanos, ¿sí? Todo eso ya son cosas que yo las puedo modificar y que son factores de riesgo para. Entonces, que yo obligue a la gente a usar casco. Ah, ok, eso es un determinante intermedio. Y siempre les pongo el ejemplo de Rosso. ¿Sí? ¿En Rosso la gente anda en moto? Sí. ¿Y usan casco? No. No. Entonces, ¿y es obligatorio usar casco en Rosso? ¿La ley existe en Rosso? Sí. Sí, señor, existe en todo el país. Esa es una ley nacional que aplica en todo el país. Entonces, por lo tanto, en Rosso debería usarse casco, pero no se usa. ¿Por qué no se usa? Por eso lo vimos cuando vimos funciones esenciales, porque tiene que haber un proceso de fiscalización que obligue al cumplimiento de la norma. El tema allí es que no hay una percepción de necesidad. Entonces, ¿qué hay más atrás? Ah, no, es que hay un tema estructural cultural. Y es que allí la gente, y tiene todo un proceso. ¿Sí? ¿Qué tanto podemos intervenir o no intervenirlo? Pues no es fácil. Mientras más estructural la cosa, más difícil de intervenir. Entonces, eso que está por allá, más lejos, que yo no lo alcanzo a vislumbrar, termina siendo un determinante. ¿Sí? Entonces, hablemos, por ejemplo, de embarazo en adolescentes. Usted ve el embarazo en adolescentes, listo, pero hay unos factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, entonces está, por ejemplo, estrato socioeconómico, vinculación vinculación con pandillas, desplazamiento forzoso. Hay toda una cantidad de cosas, y eso, pero eso tiene un trasfondo. Ah, listo, venga, ¿y de dónde salió esa pandilla? No, hay un trasfondo detrás de eso. ¿Ven? ¿Y por qué el desplazamiento? Hay un trasfondo. Entonces, claro, uno puede decir, no, mire, como el desplazamiento forzoso es un factor de riesgo para embarazo en adolescentes, entonces acabemos el desplazamiento forzoso y se resuelve. Lo que pasa es que no es tan fácil, porque es un tema estructural. ¿Sí va quedando claro qué es un determinante estructural versus un intermedio? ¿Sí? Profe, ¿me repite, porfa? Claro. El determinante estructural es el que es más difícil de modificar. Y el intermedio es el que es más fácil de modificar. ¿Sí? Profe, por ejemplo, Con un ejemplo, ¿cómo del sería? accidente, nos dijiste que el efecto eran los muertos por accidente, ¿no? Ujú. Los factores de riesgo eran los accidentes de tránsito. Ese es uno de los factores de riesgo. Uno de los factores. Sí. Los determinantes intermedios puede ser lo que había dicho el compañerito, los estilos los estilos de cada persona de conducción, la iluminación, y los determinantes estructurales de ese ejemplo, ¿cuáles serían? Los determinantes estructurales es, por ejemplo, la cultura. ¿Sí? Por ejemplo, la condición social, la gobernanza. Por ejemplo, el tema estructural del tipo de sociedad de la que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, es una sociedad rural que, digamos que no tienen el proceso de multas, ¿sí? Entonces, eso lo hace más difícil de modificar. Sí, porque uno diría, no, pues sencillamente que empiecen a poner multas y ya. No es tan fácil. De ser tan fácil ya se hubiera hecho. Entonces, eso es algo estructural. Entonces, embarazo en adolescentes. Creo que les he contado. Embarazo en adolescentes de la investigadora que fue a hablar con unas muchachas embarazadas adolescentes y entonces les decía, bueno, es que ustedes no conocen los métodos anticonceptivos. Y dice la profe que las niñas la miraron como diciendo, esta viejita ya se le olvidó cómo era eso. Claro que los conocemos, pero lo que pasa es que nuestras parejas son sicarios y a ellos los van a matar muy temprano, entonces nosotros tenemos que sacarle la pinta antes de. Eso es un tema estructural. Sí, es claro, o sea, ese es un determinante estructural. O sea, usted le puede dar todos los métodos anticonceptivos que quiera, regalarle condones, regalarle pasta, regalarle lo que quiera, pero es que ellas quieren embarazarse en la adolescencia. Entonces, ¿sí me entiendes? Eso es más difícil de cambiar porque eso ya es algo estructural. ¿Sí ubican la diferencia entre lo estructural y lo intermedio? Y ahí lo intermedio sería que ellas la disponibilidad de métodos, por ejemplo. Los métodos, ¿cierto? Sí, por ejemplo, eso sería intermedio. Yo puedo... ¿Están los métodos? Sí. Ah, listo. No están. Entonces, claro, cuando tú estructuralmente no quieres